Buenas tardes, muchas gracias por venir. El lleno estaba asegurado. Este salón de actos del Centro de Cultura necesita urgentemente ventilación. Hay que poner por algún sitio respiraderos. Vamos a hacer todo lo posible. Respiréis poco, ¿eh? Echar poco aire, aguantar lo más que podéis en los pulmones. Además, la mayoría sabéis lo que lleve la resistencia y lo que hay aguantar. Así que, bueno, muchas gracias por venir, insisto. Hoy vamos a contar desde distintos puntos de vista una parte de la historia reciente de Gijón y una parte no desdeñable. Los que de alguna forma la vivimos, y creo que todos los que estamos en esta mesa la vivimos de alguna manera, hemos adquirido 25 años de perspectiva sobre ella. Creo que la ciudad también. La ciudad ya sabe lo que fue aquello, lo que fue la movilización de Confecciones Gijón y el encierro, aquel encierro de 4 años. Traigo a mi fiu, que está aquí sentado, Álvaro, que tiene 9 años, que le he estado explicando con cierto detalle lo que aparece en este libro. Libro, por cierto, creo que inencontrable. Queda alguno todavía, ¿no? Yo estoy robelo en la radio cuando llegó en 2003. Y se puede descargar. Sí, ¿no? ¿De qué se puede descargar? Está en internet, en PDF, y se puede descargar. Vale, buscarlo. Rebelión.com. ¿Cómo es? Rebelión. Vale. Tecleando Ike, retales de la reconversión. Voy a traducir. Ike, retales de la reconversión, os sale el libro, o sea que lo podéis bajar. Siempre es mejor el papel, pero... me va. ¿Dónde esté el papel? Bueno, en fin. ¿Quiénes están en la mesa? Por supuesto, 2 de las protagonistas, pero también otras 3 personas que van a aportar puntos de vista distintos sobre lo que fue aquello. Nos acompañan, y los voy a citar en orden de intervención, Rubén Vega, historiador de la Universidad de Oviedo, y uno también, por cierto, de los, iba a decir interventores, me queda feísimo, uno de los participantes en este libro, en esta publicación. Guillermo Rendueles, psiquiatra, también otra de las partes implicadas en este libro, en la publicación. Mi hermano, y el hermano mío, ya sé que no lo parece, guapo y es salao y el listo, Nacho Poncela, que en el año 90 era jefe de informativos de lo que todavía era Radio Minuto y luego se convertiría en Ser Gijón. Y, por supuesto, Ana Carpintero y Charo López, a quienes ustedes ya conocen suficientemente. Luego abriremos, si aguantamos, turno de preguntas, pero de momento se abre el turno de intervenciones. La primera es para Rubén Vega. Rubén, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Empezabas hablando de que estaba asegurado el lleno. Bueno, ese es un dato, ¿no? Porque pasaron 25 años, que lleve mucho tiempo, pero si se organiza un acto sobre les de Ike, se llena, ¿no? Se llena este salón y seguramente uno más grande, ¿no? Y se llena de gente que lo vivisteis y que lo vivisteis intensamente y que probablemente os haya marcado aquella experiencia, porque una pelea de 4 años en condiciones tan duras tiene que marcar casi inevitablemente. Supongo que hay gente que no está aquí porque no quiere ni recordar, porque bueno, gestionamos los traumas como podemos, a veces recordando y a veces olvidando, ¿no? Y se llena porque hay mucha gente que recuerda aquello. La de Ike fue una lucha singular en unos cuantos sentidos, ¿no? Era un contexto, lo sigue siendo. Seguimos con gente peleando por defender el empleo, con éxito desigual, pero el contexto aquel de los años 80 y de los 90 era un contexto muy duro de desindustrialización, de pérdida de empleo, de peleas por la defensa de los puestos de trabajo. Estaban los del Naval con sus barricadas, habían estado los de Talleres de Moreda, vinieron después, no solo en Gijón, los de Duro Felguera o tantos otros, ¿no? Pero el conflicto de Ike fue un conflicto singular en varios sentidos. El primer rasgo muy evidente es que fue un conflicto de mujeres, ¿no? Que predominantemente fue un conflicto de mujeres, que el protagonismo fue absoluto de las mujeres, ¿no? Y eso daba algunas características singulares. Ni estábamos acostumbrados ni resulta fácil. Nunca resulta fácil un conflicto, y mucho menos un conflicto que en su fase final, lo que solemos llamar el encierro, aunque era más una ocupación que un encierro, dura 4 años, pero que tenía unos antecedentes bastante largos de peleas frente a la reconversión, frente a las reestructuraciones y a las reducciones de plantilla y a proyectos más o menos ilusionantes, pero que nunca acababan de cuajar en nada. Aquel conflicto
se enmarca en el desenlace desgraciado de una política de reconversión textil, que está justo en la encrucijada entre dos épocas en el trabajo del textil. Yo vengo ahora de Oviedo de atender en tutorías a una alumna que está haciendo un trabajo sobre la comparación entre las condiciones de trabajo del textil en el siglo XIX y en el siglo XXI. Es decir, de coger los textos de Federico Engels, un clásico de Federico Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, que describe minuciosamente, como buen conocedor, como empresario del textil que el trabajo femenino y infantil, fundamentalmente, de las mujeres en Manchester, que es la capital de la industria textil del mundo en aquel momento, y de ver qué dicen los informes ahora sobre cómo se está trabajando en Bangladesh, en la India, en las maquiladoras de México o en tantos otros sitios. Y es exactamente lo mismo. Un trabajo fundamentalmente femenino y infantil, condiciones de trabajo durísimas, jornadas interminables, salarios de pura subsistencia, de hambre absoluta, explotación máxima, las mismas enfermedades profesionales, las mismas secuelas psicológicas, las mismas situaciones 200 años después. Y en medio hubo una época algo mejor. Y digo algo mejor porque cuando ellos te cuenten lo que era el trabajo en cadena en una fábrica del textil, nunca fue un camino de rosas, siempre fue un trabajo muy duro. Trabajar en el textil era trabajar en una cadena, trabajar a ritmos endiablados, era soñar con la producción que tenías que hacer para empezar a cobrar algo, ¿no? Es decir, obsesionarse con eso, trabajar de una forma muy embrutecedora muchas veces, ¿no? Con un trabajo muy mecánico que te obliga a no pensar, porque ya es la única manera de trabajar, muy estresante, en muy malas condiciones. Pero así todo era un trabajo que, comparado con lo que había sido antes y con lo que vino después, tenía algunos derechos. Tenía salarios bajos, pero que daban para ir tirando, ¿no? Tenía vacaciones o cotizaciones, también lo tuvieron que pelear. También hay una lucha sindical ahí en el final del franquismo y en la transición en la que hay que pelear por esas cosas. Un trabajo con acoso laboral, con acoso sexual, con discriminación, es decir, que la condición de mujeres también pesaba sobre ellas. Pero así todo, lo que vino después, cuando se liquida, no solo en España, sino en todos los países desarrollados, la industria del textil, fue esa deslocalización que llevó la industria textil, toda la ropa que llevamos. Os invito a que miréis las etiquetas y veáis dónde está hecho. Y será muy difícil que encontréis nada que esté hecho no ya en España, sino en Europa. Y es decir, la mayor empresa que queda en Asturias del textil, conozco a una persona que cambia las etiquetas, ¿no? Que pone Made in Spain en las etiquetas que vienen de China y de Bangladesh, ¿no? Así que incluso los que digan Made in Spain habría que desconfiar, por lo menos en algún caso. Bueno, pues el capital fue buscando lo mismo que Engels describía en 1844 en Manchester, es decir, un sitio donde no haya derechos, donde no haya sindicatos, donde no haya legislación, donde no haya seguros, donde no haya vacaciones, donde no haya nada. Y en esas condiciones se está trabajando en Bangladesh o en tantos sitios del tercer mundo. Les de que están justo en ese momento crítico en el que se está desapareciendo la industria textil y tienen la determinación, el coraje de decir: no nos conformamos, no nos resignamos, peleamos por lo nuestro. Y lo nuestro es el puesto de trabajo. Y ahí vuelvo otra vez a esa dimensión de conflicto de mujeres, porque inevitablemente cuando se plantea un conflicto de ese tipo, pese sobre ellas una serie de prejuicios. Una idea de que el trabajo de las mujeres ya es subsidiario, que la que tenga un marido con trabajo pues puede prescindir de su trabajo, de que a fin de cuentas... Y una idea también de que cuando las mujeres salen a la calle, cuando corten el tráfico, cuando se manifiesten, pues están fuera de su lugar. Que en la calle hay un espacio, el espacio público y un espacio masculino, y las mujeres están fuera de su lugar. Y tienen que soportar, alguna de ellas lo decía en una entrevista que grabamos, en un vídeo que lamentablemente no fuimos capaces de acabar a tiempo para esta exposición, que era todavía más doloroso cuando esas acusaciones, esas descalificaciones venían de boca de otras mujeres, ¿no? Que pensaban que estaban fuera de lugar por estar protestando en la calle, protestando por su medio de vida, por su trabajo. Y lo hicieron con toda la determinación del mundo, en una lucha de resistencia, en una lucha que, insisto, en esa fase final de la ocupación de la fábrica dura 4 años, que se dice pronto, ¿no? Y lo hicieron sobre la base más elemental. Es decir, muchas veces, desgraciadamente, los trabajadores o las trabajadoras tienen que descubrir el Mediterráneo una y otra vez. La base más elemental es que uno a uno los trabajadores no somos nada, y solo cuando estamos juntos somos capaces de acumular energía y de resistir. Y ellos resistieron mucho.
Y es cierto que la pelea en lo sustancial se perdió, porque la fábrica nunca reabrió y los puestos de trabajo se perdieron y ellos pues tuvieron que buscarse la vida de muchas maneras en muchos lugares, por ahí andan todavía peleando, pero también es cierto que no se perdió sin que la lucha rindiese algún resultado. Al menos consiguieron la propiedad del inmueble, y el inmueble está ahí para ver el edificio que hicieron, ¿no? Tenía valor, ¿no? Pues esto hubiera quedado en manos de cualquier subastero, de cualquier carroñero que se hubiera quedado con la propiedad y hubiera hecho el negocio correspondiente, y quedó en manos del SDIque porque, como dicen algunas veces, aquel edificio tenía gusano dentro, y el gusano eran las mujeres que lo ocupaban, y que todo el mundo sabía que si se quedaba con el edificio se quedaba con ellos también, y el endures de pelar, eso todo el mundo lo sabía también, así que se abstuvieron, ¿no? Bueno, y una victoria menor respecto al objetivo, pero no deja de ser una victoria, demuestra que peleando también se consiguen cosas, ¿no? Y que se consiguieron básicamente sobre una voluntad y una energía muy fuerte de estar juntos y de pelear juntos, de convivir, de afrontar los problemas de la convivencia, que, bueno, sospecho que no serían pocos, porque no es nada fácil compartir un espacio en esas condiciones precarias durante tanto tiempo, tanta gente, a todos nos cuesta convivir con los nuestros en nuestra propia casa, o sea que puede ser una ocupación de años, ¿no? Ejerciendo la movilización, ejerciendo presión política y teniendo claro sobre todo por qué peleaban. Y peleaban por algo que Bernardina lo decía en esa entrevista, por algo que forma parte de nuestra dignidad, el derecho a ganarnos la vida, y a ganarnos la vida con nuestro trabajo, ¿no? Una cosa que por lo visto no debe tener valor porque normalmente no merece soluciones. Al final fueron víctimas de gestiones desafortunadas, de promesas políticas incumplidas, de proyectos maravillosos que les iban a recolocar en un proyecto textil o en el PRICA, ¿no? En el PRICA iban a recolocarse creo que 50, ¿no? Y pues como no fuese en el parking, no parece que hubiera plazas para ellas tampoco allí, y de esta globalización y de esta deslocalización que barre los derechos y barre a las personas. Bueno, igual me estoy extendiendo mucho, ¿no? Vas bastante bien. 2 minutos. No, poco más, en realidad, ¿no? Decir que cuando nos juntamos para recordar esto, estamos de alguna manera rindiendo un tributo de memoria, ¿no? La memoria y un material complejo, ¿no? A veces la memoria hay también un deber o una obligación. Probablemente para todos nosotros recordar peleas de este tipo y una necesidad hasta cierto punto y un ejercicio de aprendizaje, ¿no? De no olvidar, y un tributo también que tenemos que rendir a gente que peleó mucho y que peleó en condiciones difíciles. Aprendemos poco y aprendemos mal del pasado, pero hay lecciones que vale la pena recordar y que vale la pena conservar, y la de la pelea de Ike, yo creo que es que vale la pena recordar, que vale la pena que exista ese libro y que vale la pena que 25 años después haya habido esta exposición y estemos aquí todos juntos, y espero que todavía en la Semana Negra nos juntemos otra vez para volver a hablar de esto mismo. No, que yo estoy encantado, aunque yo creo que la función de los tres nuestra es un poco introducir a vuestras compañeras, ¿no? A Charo y Ana Carpintero, que son las que realmente compartieron y vivieron lo vuestro, ¿no? Porque los demás eso, lo vimos, pues Rubén como historiador, yo recogía también discursos, me contaban en la consulta de psiquiatra, los platos rotos, los sufrimientos que aquello había ocasionado, no solo de las trabajadoras, ¿no? Cuando hablaba Rubén ahora, pensaba yo que una de las grandes virtudes de Ike fue que un poco rompió Gijón en dos, ¿no? Me acuerdo de un miembro de las Fuerzas de Orden Público que entre sus cuitas de lo mucho que trabajaba y de que me pedía que le diese la baja, que aquel trabajo era imposible, decía, uy, las de Ike, esas son las más putas de todos, vienen con unas agujas y nos pinchan, y de alguna forma el conflicto rompió Gijón, La misma alcaldesa, Maripaz Felgueroso, recuerdo que tenía terror a aquellos pre-scratches que le hicisteis, ¿no? Alguna vez que me paré con, uy, que vienen las de Ike, ¿no? De alguna forma
eso que los demás recogimos y que vosotros vivisteis, yo creo que tiene un gran mérito para ilustrar nuestras vidas, ¿no? Muchas veces pensamos que nuestras vidas están determinadas por eso, por lo íntimo, por nuestros amores, por lo que queremos hacer, ¿eh? Y un poco lo de Ike, me parece a mí que es más importante lo de Rubén que lo mío, ¿no? Nuestras vidas están muchas veces determinadas por la historia, por la gran historia, y muy poquito por nuestros quereres, por nuestros saberes, ¿no? Yo creo que en el proyecto vital que todas las trabajadoras de Ike y todas las trabajadoras en general, ¿no? Que tenían eso de poner allí alfileres, que no era desde luego una felicidad, pero que determinaba de alguna forma cómo iba a ser la vida, que todo eso se fue a pique, ¿no? Que todo aquello de salir del campo, aprender a trabajar, tener un proyecto vital, se fue a pique, y no porque nadie lo quisiese, ¿no? El capitalismo yo creo que es un sistema tan terrible que, si os fijáis, no ganó nadie con aquello, con desmantelar absolutamente la industria textil en España, con depender, con sobreexplotar a los pobres críos en China, en Hong Kong, para que hagan nuestras camisas. No acaba ganando nadie, ¿no? Entonces esa sería la primera reflexión, que hay que venir a actos como este, o hay que intervenir en manifestaciones, porque realmente nuestras vidas dependen de eso, de unos extraños poderes que no dominamos de ninguna forma y que en cambio determinan nuestras vidas, ¿no? Las vidas de Ike yo creo que quedaron partidas en dos, y mucha gente de Gijón también de alguna forma, como voy a tratar de desarrollar con un ejemplo de uno de los autores del libro, que es muy cercano y que escribe un artículo sobre el olor de los neumáticos quemados, ¿no? Es decir, significó algo en la vida de mucha gente, algo no íntimo, algo determinado por la historia con mayúscula, ¿no? Nuestras biografías, que creemos muchas veces, ¿no?, que dependen de nuestras intimidades, de nuestros amigos más cercanos, de nuestros amores, dependen muchas veces de la historia, y por eso conviene que nos juntemos a hablar de historia. Luego, estoy encantado de acompañaros. Ya digo que la función aquí de protagonistas serían Ana y Charo, porque articuláis esa memoria que decía Rubén hace un momento en torno a las fotografías, ¿no? La fotografía es un poco como la memoria de los de abajo, ¿no? Si pensáis cómo articulan la memoria de los de arriba, si os fijáis en una chapa que hay allá a la entrada, dice: siendo Areces presidente se inauguró no sé qué, ¿no? De alguna forma la memoria de los de arriba siempre son grandes cuadros, ¿no? Los reyes se pintan cuadros, las batallas de Lepanto están por todo el Museo del Prado. Los de arriba están siempre con estatuas, unas veces a caballo, pero siempre acaban siendo, todo el recuerdo de los de arriba es: este edificio lo inauguró fulanito de tal, ¿no? Acaban siendo aquello que hizo Carlos, ¿no? Siendo Carolus Rex se inauguró esto. Vuestras fotos, las fotos de los de abajo, siempre es un poco tratar de articular esos momentos, ¿no? Esos momentos en que salís y que son maravillosas, porque dicen mucho de cómo era, ¿no? De cómo fue el conflicto, ¿no? Hay muchas de vosotras que se os ven muy arregladas, para pelear con los grises se iba a la peluquería, ¿no? De alguna forma, una especie de contradicción entre eso que hacen. Por ejemplo, si veis a los de arriba cómo van a las manifestaciones, cuando les toca ir el 1 de mayo, siempre llevan una cazadora de cuero en primavera para el líder, para... Vosotras no, se ve que aquello no estaba preparado, que fue una obligación y un deber moral, y que había que articular con unas formas de vida que de alguna forma no estabais preparadas y tuvisteis que inventar, y eso tiene un enorme mérito, ¿no? Entonces, lo mismo que tuvisteis un acierto en hacer aquello, lo tenéis ahora en tratar de articular la memoria en torno a ese arte de los de abajo, de la fotografía, ¿no? Que Sontag, muchas feministas dicen que un poco en el momento que se inventa la foto, los de abajo, el pueblo, tiene capacidad para tener unas imágenes de las que acordarse, de ver que aquello ocurrió realmente, que fue posible la resistencia, que fue posible la derrota, ¿no?
Y un poco también quería comentaros cómo creo yo que fue aquello, ¿no? Yo creo que la resistencia, el hacer años de encierro o enfrentarse de alguna forma al poder, no es algo buscado, no es algo que quiera, ¿no? Pero que casi nada en la vida, casi nada como personas, como sujeto, casi nunca nos podemos plantear, ¿no? Eso que llaman enfáticamente vocación. Nadie tiene vocación, ni de trabajadora de Ike, ni de resistente de Ike, ni de cura, ni de casi nada, ¿no? Lo habitual que ocurra que cuando nos construimos como sujetos, como personas, es que nos sintamos concernidos por algo, ¿no? Como si alguien nos dijera, usted, ¿no? Ahí es cuando nos definimos como sujetos, ¿no? Y de alguna forma yo creo el gran mérito de las resistencias o de las luchas de Ike, que configuraba esa identidad de las de Ike, es de alguna forma eso, ¿no? Frente a los que pasaron de esa llamada, los que dijeron, bueno, esto no va conmigo, voy a techarme, voy a procurar pasar. Yo creo que vosotras cogisteis la cita, ¿no? Muchas de vosotras lograsteis de alguna forma sentiros concernidas por esa situación de injusticia, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos define como buenos o como malos, ¿no? Es decir, ¿qué me importa a mí que maten a 200.000 chinos, ¿no? Pues esa es la postura de alguien malvado, alguien sinvergüenza, que no se siente concernido, ¿no? Y de alguna forma la bondad, el ser buena gente, yo creo que se articula en la medida que somos capaces de sentirnos concernidos por esas situaciones de injusticia, ¿no? De sentir esto sí va conmigo, ¿no? Lo siento como propio que despidan a las de Ike, lo siento como propio ese cartel que ahora fotografiabas. Eso es lo que nos define como sujetos morales, ¿no? Que algo nos parezca que diga, va por ti, tú tienes que definirte, no puedes pasar, no puedes mirar para otro lado, ¿no? Eso pasó con la de Ike y pasó con toda mi generación, ¿no? Los que nos sentimos concernidos de alguna forma por la derrota franquista del pueblo español, fue una generación que empezó eso, a sentir como propia esa derrota y en ese sentido a verse obligada a pelear, ¿no? A pelear y de alguna forma también a reconsiderar toda la vida anterior, ¿no? Contaba antes Rubén que desde luego trabajar en cualquier fábrica textil no era la fábrica de la felicidad, sino justamente lo contrario, ¿no? Poner alfileres debe ser de las peores cosas del mundo, no solo por lo que él decía del estrés, sino porque lo que enseñan fundamentalmente con esas disciplinas no es tanto productividad, sino lo que enseñan es a obedecer, ¿no? Toda la organización de la gran industria, como de muchas otras cosas, es crear disciplinas, ¿no? Una pensadora de las grandes, Stein, una muy lista y muy rica, una judía muy rica, en París dijo, a ver cómo es esto de trabajar en una fábrica de la Renault. Y quedó asustada no tanto por el horror de estar allí apretando tornillos y todo eso, sino porque dice, al cabo de un mes, cuando me subí al autobús, si uno cualquiera que aparentase autoridad me dijese, a ver tú, levántate del asiento, que le hubiese obedecido, ¿no? Lo que le horrorizaba a Stein del trabajo fabril era que de alguna forma te convertía en siervo, te convertía en alguien que obedecía, que se doblegaba, ¿no? Continuamente ante la opresión cotidiana. Y decía ella que si eso se combina encima con ir leyendo el Vogue, el Ola de entonces en el autobús, que era una cosa, vamos, terrorífica para esa creación de servidumbre aceptada, ¿no? Yo creo que haber roto con eso, con ese hábito de obediencia, con esa especie de coraza, ¿no? que las disciplinas en el trabajo ponen, y haber logrado luchar desde el interior contra esa autoridad es desde luego uno de los grandes méritos que yo veo en las de Ike, ¿no? Que de alguna forma cogieron la cita de la injusticia, que la injusticia les provocaba, y lograron romper, ¿no? Con esos hábitos que desde dentro de la fábrica y desde
desde fuera de la fábrica, ¿no? Decían esto que comentaba Rubén, las manifestaciones no son para vosotras, las luchas son cosas de hombres, etcétera, 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 ¿no? Romper el hábito de obediencia, ir poco a poco, ¿no? Acostumbrándose a esos hábitos de lucha, yo creo que era el gran premio, ¿no? El gran premio de la lucha, que de alguna forma ese sentirse concernido te obliga, ¿no? Te obliga a pensar de otra forma, te obliga a sentir de otra forma, te crea sentimientos nuevos de solidaridad, ¿no? De nosotras, las de Ike, frente al yo metido en mi casa. Y yo también viví lo contrario. Yo sí creo que fue una derrota lo de Ike, y que requirió eso, volver al redil de alguna forma y volver heridos, ¿no? Volver con el alma rota, ¿no? Porque se había perdido esa batalla, y volver también a esas condiciones nuevas, ¿no? Esas condiciones, si malo era el salariado, ¿no? Si malo era esa condición de obrero en una fábrica, la siguiente era un poco el precariado, ¿no? Precariado era vivir en el alambre, ¿no? Volver otra vez a esas condiciones, los que vendían directamente su fuerza de trabajo, los que ahí en el humedal, ¿no? Estaban al punto, y si te contrataban para una maquila bien, y si no te contrataban no tenías trabajo, ¿no? Entonces era caer de la sartén de alguna forma al fuego, y ese sufrimiento yo creo que es un débito, es algo que os debe la ciudad, que os debe la sociedad, en ese vivir a salto de mata, y os debe también ese dolor, ¿no? Ese haber pasado por todo eso. Lo bueno de todo eso, yo creo que lo vuestro, y en el libro sale un poco, no solo fue coger la cita que os tocó en la historia, sino pasar la cita también, ¿no? En ese artículo que me toca un poco de cerca, porque lo escribe un tal César Rendueles, él cuenta la primera vez que sintió ese quemar neumáticos. Era un crío por aquel entonces, debía tener 16 años, y le sirvió de alguna forma para no pasar de las citas que le ponía la historia en su camino, en concreto para coger la cita contra los milicos, contra el movimiento antimilitar, y lo mismo que vosotras recibíais palos de los grises, los insumisos aprendieron, él en concreto aprendió de esa cita que vosotros cogisteis y les pasasteis a los que venían detrás, aprendió que había que estábamos aquí para recibir palos, y también recibió alguno cuando desplegaban pancartas contra los militares en los mítines del PSOE de la banda de Villa y compañía, ¿no? Entonces ese gran mérito de coger la cita y pasarla a insumisos, a otros trabajadores, a chavalería que veía que resistir merece la pena, yo creo que es uno de los grandes méritos. Y voy terminando para que no me riña Pachi Poncela, diciendo un poco la importancia de la memoria. Decía Rubén, tenemos deber de memoria, pero no solo tenemos deber de memoria. Lo peor que hay en esta vida es perder la memoria, ¿no? Y hay dos formas de perderla. Una, podemos luchar muy poco contra ella, ¿no? Son cuando se nos va, cuando tenemos un Alzheimer, cuando tenemos una demencia y empezamos a no acordarnos, ¿no? Vemos una cara de quién es, no nos reconocemos al cabo de nosotros mismos. Contra esa pérdida de memoria hay muy poquito que hacer. Lo único que hay que hacer es perseverar, ¿no? Tratar de seguir los hábitos que antes teníamos, no perdernos demasiado. Pero hay otra forma de perder la memoria que se suele perder a la vez que la vergüenza, ¿no? Son de esos que tienen varias memorias, que juegan varios papeles, que os decía antes, ¿no? Por ejemplo, esos políticos que van al 1 de mayo con una chaqueta y luego van a ver al rey con frac, y luego cogen dinero por otro lado, ¿no? Eso que en psiquiatría se llama trastorno de personalidad múltiple, tener muchas personalidades,
electorales y que es lo habitual, ¿no?, en el oportunismo. El manual de un político habitual o de un empresario es eso: donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Compórtate en cualquier lugar según al contexto, no seas como tú, ¿no? Entonces estas personas, afortunadamente, muchas veces se pierden, creen que están en un contexto, van con la cazadora de cuero a ver al rey, le tienen que decir, oye, que aquí hay que, el de protocolo le riñe de alguna forma. Esa me parece a mí la peor forma de perder la memoria, el confundir tus papeles, el haber sido tan incoherente en la vida, el haber estado en cada situación a ver qué dan, a ver qué saco, ese egoísmo posesivo que es un poco la subjetividad predominante, es contra lo que hay que luchar, ¿no? Y ver fotos, juntarse a comer con las amigas, rememorar de alguna forma, puede hacernos recuperar esa línea, ¿no?, esa línea continua que da coherencia a nuestras vidas, que las hace que no sean así una especie de pegamento, de palinsepto de muchos recuerdos, ¿no? En ese sentido yo creo que estar aquí reunidos razón nos da de la esperanza. Y como os decía que yo creía que había sido una derrota, quería terminar con un verso muy sencillo sobre las derrotas, que está en un poema, ¿no?, que dice vencidos pero no domados, ¿no? Vencidos os quiero pero no domados, de Agustín García Calvo, que dice: enorgullécete de tus derrotas, ¿no? Enorgullécete de tus derrotas porque ellas dan razón de la bondad de tus fines, ¿no? Frente a esa ideología del vencedor, del triunfador, del que va por ahí, yo creo que esos versos de García Calvo tienen una verdad profunda, ¿no? Hay que enorgullecernos de nuestras derrotas si los fines eran buenos. No hay nada malo en pelear y perder, porque casi siempre estamos perdiendo, ¿no? Los de abajo, esa posición es la del perdedor, ¿no? Entonces, enorgullecémonos, ¿no? Enorgulleceos de vuestra derrota, porque da razón de la belleza y la bondad y la coherencia de vuestro proyecto. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. El tercer punto de vista... ¿Qué estás comiendo caramelos? No le dices caramelos al chiquillo que caen los dientes, ¿eh? ¿Cómo vas? ¿Aguantes bien? Ah, son para la tos. Sí, anda, que... Hace como, ¿qué será? 2 o 3 meses, aproximadamente, me llamó Bernardina, que en mi casa es Bernardita de toda la vida, por cierto. No la llamamos jamás Bernardina, son cosas de la vida. Y luego Charo, les dos. Porque querían que estuviera yo en esta mesa hablando. Y claro, dije, no, vosotros queréis hablar con otro Poncela. Oye, yo, aunque no lo parezca, soy el más joven de los Poncela periodistas, o lo que sea. Soy el más joven yo. Haciendo la comparativa. Bueno, con quien querían hablar realmente era con mi hermano, que de aquella... Cuando, hace 25 años justamente, cuando toda la movilización de Confecciones Gijón, era, como antes dije, el jefe de informativos de Ser Gijón, que era Radio Minuto todavía. Yo, de hecho, el 1 de julio del año 90 entré por primera vez por la puerta de la radio, es decir, que yo hago este año 25 años también como profesional de esta profesión, sea la que sea. Así que me coincide el aniversario mío con el vuestro también. Y era con Nacho con quien tenía que hablar, porque era Nacho el que me daba las órdenes, a mí fundamentalmente, el que me decía dónde había que ir. Y claro, yo recuerdo que la mayor parte de las órdenes que recibía era para ir a manifestaciones, para ir a cubrir manifestaciones. Era así, ¿no, Nacho? Estamos hablando del año 90, en el año 90 Gijón era un polvorín. No había otra cosa, ¿no? Yo soy como esta especie del medio de los chichos, pues soy yo. O sea, tengo este por debajo, el otro por encima. Es verdad que en aquellos años, yo llegué a la radio en el año 85, y era un mundo absolutamente desconocido para alguien que llegaba a un medio de comunicación, que se identificó muy rápido, además, enseguida con la ciudad, porque era muy, muy rápido y porque la ciudad iba muy rápido. Yo recuerdo que cuando llegué a la radio hacía un año que había sucedido la muerte de Raúl Osa en la calle Manuel Llaneza, en plena efervescencia de aquellas movilizaciones tremendas, ¿no?, del sector naval.
Y después apareció una cosa que se llamaba Confecciones Gijón, que además, Pachi, teníamos una vinculación también familiar, porque en nuestra casa lo de Ike, porque era Ike, lo de los tres largos de manga por talla, lo conocíamos bien, porque teníamos un tío que trabajó... Teníamos un tío que trabajaba en la Berlis, bueno, un tío y una tía, su tío Ángel y nuestra tía Pepita trabajaban en la Berlis, con lo cual, claro, de aquel sector textil pujante... Lo teníamos en casa. Lo conocíamos, sí. Y cuando llegamos a la radio, hoy estamos Pachi y yo aquí sentados, pero podían estar cualquiera de los que en la exposición que tenéis arriba firmaron montones de informaciones, porque yo creo que de alguna manera aquella radio que se hacía entonces, y lo digo así porque se hacía entonces, ya no es la radio que se hace ahora, aquellas movilizaciones que hicisteis vosotras, y digo vosotras porque mayoritariamente yo creo que si algo caracterizó aquellas protestas fue que estuvieron siempre encabezadas mayoritariamente por mujeres. Era algo extraño. Mediados de los 80, finales de los 80, principios de los 90, lo que estábamos acostumbrados era ver a señores quemando neumáticos en las calles, pero nunca vimos a mujeres parando un tren o subiéndose a un barco o metiéndose en un consulado o siendo arrastradas, como vemos en una foto, por ejemplo, de Bernardina o Bernardita, yo insisto, en casa Bernardita, arrastrada por la policía, ¿no? Y yo de aquella lo que tengo es el recuerdo de que no hacía falta llamar, porque erais vosotras las que nos llamabais, las que convocabais las ruedas de prensa, y nosotros asistíamos a una protesta que además fue pionera en muchas cosas, no solamente por el hecho de que mayoritariamente fueseis mujeres, sino porque inventasteis cosas que hoy llaman scratches. Vosotros lo llamasteis mayanitas. Las mañanitas. Pedro de Silva seguramente, si ahora estuviese aquí, a lo mejor cambiaba de opinión sobre algunas declaraciones que hizo en su momento, o también Mapi Felgueroso, ¿no? Tenía, no obstante, déjame que haga un apunte, no sé de quién fue la idea, pero de la movilización de Confecciones Gijón surgió uno de los mejores lemas coreados en la historia de las movilizaciones en Asturias, que es Pedro Silva hasta que revientes. No sé quién fue la ideóloga, pero me parece brutal. Pedro Silva hasta que revientes, perdón. Efectivamente, fuisteis innovadoras en todo, porque incluso hasta para enfrentaros a los sindicatos mayoritarios, porque al fin y al cabo aquí el peso estuvo siempre sobre Uso y CSI fundamentalmente, frente al criterio no compartido de los que entonces y ahora incluso se siguen llamando sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras. Para nosotros en la radio era un pim pam pum en aquella época, porque cuando no erais vosotras era el sector naval, cuando no el alimentario, cuando no un montón de cosas, porque encima, vuelvo a insistir que la radio entonces se hacía en directo, de verdad, y era permanentemente, yo recuerdo llegar por las mañanas y decir, Pachi, hay que llamar o llamó, ¿no? Siempre así. A ver qué cuenten hoy, ¿no? Y aparte que de aquella no había móviles. Aquella, es que tiene gracia porque tú ibas a las manifestaciones y tenías que buscar una cabina. En la panadería. Bueno, para ver dónde podías, pero además yo recuerdo haber ido a manifestaciones, no era una vuestra, era una creo que de Ensidesa, que entonces ¿cómo se llamaba? Entonces era CSI, ¿cómo se llamaba? Cambió tanto de nombre. De aquella era Ensidesa. Era Ensidesa. Me acuerdo de ir bajando por la Avenida Constitución buscando una cabina que estuviera lo suficientemente adelantada para que en el momento en el que yo llamaba en directo a la radio, la manifestación estuviera pasando justo delante de la cabina. Hoy los móviles solucionaron todo eso, pero como dice Nacho, y dice muy bien, pues no solamente porque lo digo pues a mi hermano, sino porque tiene razón. Esto en casa no lo dice. No, realmente no. Los medios de comunicación que de aquella vivíamos el pulso, y esto es una frase que puede sonar a frase hecha, pero no es una frase hecha, es cierto, vivíamos el pulso de la ciudad y contábamos, transmitíamos el pulso de la ciudad, muchas veces, también lo dijo muy bien Nacho, sin perspectiva suficiente, muchas veces. Hay una cosa que tenemos clara en los medios, que parece ser que esos señores que cambien de chaqueta, no solamente los políticos, sino también los grandes gerifaldes de la empresa, todavía no entendieron,
es que si un medio de comunicación tú no le llamas dándole una explicación, generalmente un político no te da una explicación, un empresario no te da una explicación de lo que sea, de un despido, de un accidente, de lo que sea. Quienes van a ocupar el sitio son los trabajadores. Los que siempre te llaman para contarte las cosas son los trabajadores. ¿Qué punto de vista, qué versión das tú? La del que está accesible, la del que te cuenta algo, ¿no? Bueno, pues nosotros éramos muchas veces juez y parte en aquella movilización, que por una parte está bien, porque claro, es que nosotros no tenemos que ser, nosotros no somos... Uy, pensé que venían a sacarnos de aquí, fíjate. Pensé que eran los antidisturbios o algo. Nosotros no tenemos que hacer no tenemos la distancia ni la necesitamos, ¿no?, del historiador. Nosotros lo contamos según está pasando, y ese yo creo que es el gran mérito de aquella radio, el gran mérito nuestro y el gran mérito vuestro, el haber sido capaces de convertirnos en vuestro portavoz, en vuestro vocero y en vuestro altavoz muchísimas veces. De hecho, y por ahí podíamos terminar si te parece, la difusión que tuvo el conflicto de las trabajadoras de Confecciones Gijón no se quedó en Gijón ni en Asturias, fue más allá. No, está claro. Aparte de que me gustaría añadir una cosa, que fuisteis incluso más allá. Tuvisteis la osadía de presentaros en unas elecciones, en el año 91. No eché el cálculo, lo iba a hacer... Con 4.000 votos que conseguisteis, no sé si hubieseis tenido... No lo tuvisteis, evidentemente. No sé ahora con el reparto si lo hubiesen podido conseguir, iba a ser un poco justito, me imagino. Pero en todo caso, o sea, llevasteis la reivindicación sin tener en cuenta las consecuencias. Es decir, teníais muy claro que era vuestro trabajo, que era vuestro puesto laboral, y yo creo que de eso aprendimos todos. Y hoy, cuando llegué aquí, me sorprende ver este salón completamente lleno, pero no solamente de aquellas que estuvisteis en ese momento, sino de gente más joven, de gente que seguramente creció a vuestra vera durante estos 25 años, de gente que compartió con vosotros los 4 años de encierro. Y lo que decía Pachi es verdad. Hay un artículo que en su momento publicó en El País Rosa Montero en el año... Pasaron 30 años, para vosotros 25, y ya tengo que ver la fecha así un poco lejos, ¿no? Pero en noviembre de 1990, no os lo leo, se titulaba Limbo, pero decía una cosa: ¿quién va a interesarse por la lucha de las 277 míseras y casposas trabajadoras de Confecciones Gijón, la empresa de las camisas Ike, aunque lleven 9 meses sin cobrar y 5 encerradas en la fábrica? Creo que la demostración de lo que estamos haciendo hoy es que al menos el recuerdo queda. Bueno, lo de míseras y casposas lo decía como evidentemente, o sea, no estaba diciendo digo, porque falta el matiz. No, hay alguna que se pueda ofender. ¿Ya acabaste? Sí, muy bien. Ya me dijiste tú que acabases. Dentro del tiempo, eres un profesional, así me gusta. Más que nada porque, como bien apuntó Guillermo, aquí estamos de rondón. No, nosotros no, digo en general, nosotros estamos para avanzar a las auténticas protagonistas, que son Ana y Charo en representación de sus compañeras. Así que el micro es vuestro. Bien, buenas tardes a todas y a todos, compañeras, a muchos que tampoco veo que no son compañeros, y me alegra muchísimo que están aquí. Decías que el conflicto, la mayoría de las que salíamos al conflicto éramos mujeres, pero tenemos allí a Fernando, un compañero. Fernando, levántate. Que era un compañero que también estaba en las movilizaciones con nosotros. Y bueno, pero sí, mayoritariamente éramos mujeres. Yo voy a leer, porque voy a hacer un poco la introducción de toda la historia, porque si no, no se entendería por qué nos enconamos tanto, por qué un conflicto nos cabreaba tanto y por qué este ánimo de ir a la administración que nosotros considerábamos nuestro empresario. Entonces, como son muchas fechas, yo lo voy a leer, no sé si era un poco rollo, pero voy a tratar de aligerar lo más posible, y luego ya Ana hace conclusiones de lo que era tal. Confecciones Gijón fue una empresa de textil dedicada a la confección principalmente de camisas. Fue creada el 18 de junio de 1952, con una plantilla de 32 trabajadoras. En los años 60 llegó a tener 630 trabajadoras, en su mayoría mujeres. Cuando presenta el cierre fruto de los planes de reconversión textil, éramos 277. La marca con la que comercializaba sus productos es Ike, nombre por el cual es conocida. Confecciones Gijón tenía un grupo de empresas, Sincos S.A. y Bales.
Nos metieron en el plan de reconversión textil aprobado en distintas comisiones ejecutivas de fecha 23 de marzo de 1983, de 1985 y de 17 de octubre del 86. Si bien inicialmente el conjunto de las trabajadoras se nos planteó la entrada en el plan de reconversión textil como un garante para la continuidad y modernización de la empresa, esta fase para nosotros significó la pérdida de 167 puestos de trabajo, regulaciones temporales y que los millones que la Administración Central concedió al empresario sirvieron para que él liberase sus bienes personales, pues tenía avalados los créditos de la empresa. Y es decir, para que pasase toda la deuda que tenía contraída con la empresa pasara a ser institucional, con el Banco de Crédito Industrial, con la Caja de Ahorros, con la Seguridad Social, con la Hacienda, pero aquellos bancos que eran como el Hispano, el Central, bancos que eran tal, pues él los fue saneando y limpiando. Limpió sus deudas y nos dejó la fábrica con las deudas y él se liberó tranquilamente. Globalmente le concedieron a la empresa 550 millones en forma de avales, 72,3 millones en subvenciones y distintos beneficios fiscales. En 1983 obligan a la empresa a absorber a Sincos S.A., empresa del grupo. Esta función se lleva a cabo en el 84, después de haber despedido a 100 trabajadoras de la misma, de Sincos. Pasando a formar parte de la plantilla, solamente 49 personas bajaron para Confecciones Gijón. Si bien inicialmente con la primera fase del plan de reconversión no se contemplan despidos salvo jubilaciones y bajas incentivadas, en el 84 autorizan a la empresa a rescindir 149 contratos. Después de largas peleas, lo único que se consiguió fue que no llevaran a cabo despidos forzosos, sino jubilaciones anticipadas y bajas voluntarias incentivadas. A partir de noviembre del 84 se pide una labor de mediación y de control a la Administración regional y desarrollan una labor inicial tendente a mantener los puestos de trabajo, llegándose a implicar a partir de 1986 avalando los créditos concedidos. Tras varias reuniones en la gerencia del plan de reconversión, la Administración regional y la empresa culmina con la última resolución del plan de reconversión en octubre del 87, cuando la Administración autonómica fuerza al empresario Enrique López, el empresario mayoritario, es el dueño de la empresa, a dejar las acciones a la par que lo eximen de todas las responsabilidades y corren un tupido velo sobre operaciones fraudulentas que había hecho con nosotras. Dichas acciones inicialmente nos las ofrecen a los trabajadores, como siempre. Cuando ya dan los millones al empresario y luego nos arruina, entonces luego dicen cogerla en sal. Nos negamos a construir una sociedad anónima laboral, nos reparten a un equipo directivo contratado por la Administración, comprometiéndose a aplicar un plan para Confecciones Gijón que nunca llegó a llevarse a la práctica. Dicho equipo directivo es un nuevo desastre, lo de siempre, contratos millonarios, peleas entre ellos, una nula gestión de la empresa y los trabajadores malviviendo, porque ya empezaban a debernos dinero. Al llegar al poder la nueva consejera de Industria, Maripaz Fernández Folgueroso, rompe todos los acuerdos anteriores. Después de 6 meses de conflicto y donde nuevamente nos negamos a constituir una sociedad laboral, pues la responsabilidad era de la Administración, aunque hubieran puesto testaferros para no figurar en ella. En marzo del 88 se llega a un acuerdo con la consejera de Industria, donde estaban presentes en el Ayuntamiento de Gijón el Comité de Empresa, las centrales sindicales Uso, CSI, comisiones y UGT. La empresa y un nuevo socio para la creación de una distribuidora que se encargaría de comercializar el producto de Confecciones Gijón. Dicha distribuidora estaba participada en un 40% de acciones de la Administración regional a través de la Sociedad Regional de Promoción. El otro 60% es de capital privado, para nosotros un testaferro, que nos había puesto la consejería para decir que no eran ellos. Creando otra empresa llamada Confecciones de Formas y Modas, a la que pasarían la plantilla y los activos de Confecciones Gijón, libres descargas, después de la subasta del Banco de Crédito Industrial. Previo acuerdo con este, posteriormente se fusionaría esta última empresa y la distribuidora. En este proyecto es la Administración regional la que pasa directamente a dirigir y gestionar el grupo de empresas, tanto Confecciones Gijón como Distribución de Formas y Modas, poniendo hombres de la Administración al frente del proyecto. Gonzalo Otero, antes director de la Sociedad de Reconversión, y Edesio Fernández, economista de la misma. Ambos sin ninguna experiencia en el textil, ni conocimiento del sector. En año y medio llevan al traste el proyecto dejando un agujero de casi 400 millones de pesetas. Tampoco exigen responsabilidades a pesar de ser un caso de juzgado de guardia. No quieren responsabilizarse de su gestión y la consejera de Industria comunica a los trabajadores que el proyecto ha fracasado. Ha fracasado con la gente que ellos pusieron y todo lo que ellos habían montado.
Por lo que la única alternativa que pone en la mesa es que nos vayamos a casa hasta que encuentre un comprador para que la empresa, sin ningún otro garante, sin más garante que nos daba, nuevamente incumple los acuerdos y pretenden cerrar la empresa cómodamente con la plantilla en casa. Se niegan a realizar la campaña de prendas ya vendida, en contra de los estudios que ella misma mandó elaborar a una consultora, Gestimar, para estudiar el mercado, y después de que lo tenemos, pues nos cierran la empresa. Su único objetivo es desembarazarse de la empresa a cualquier precio. El 15 de diciembre del 89 iniciamos de nuevo las movilizaciones y el único camino para defender nuestro trabajo, nuestros salarios. Nos debían 3 meses de salario. La postura de la Administración estaba clara. Había solicitado la quiebra de la distribuidora y pretendía mandarnos al paro temporalmente. Según ella, hasta encontrar un comprador, es decir, cerrarnos la empresa. Nos mandaba para casa, vete para casa, la cerramos y cuando estáis ya en casa tranquilamente vamos a buscaros un comprador. Eso vamos, no nos lo tragamos. Intenta utilizar todos los medios posibles para sofocar el conflicto, asfixiarnos económicamente. Llegamos a tener 7 pagas vencidas, dividir a las trabajadoras a través de los sindicatos más dóciles, comisiones y UGT. Solamente a través de la venta de camisas en una tienda de la fábrica y de la solidaridad del pueblo de Gijón conseguimos resistir económicamente. El 5 de junio de 1990 nos cerraron la fábrica, es decir, nos han despedido a las 277 trabajadoras. Este día, ante la desesperación de vernos en la calle abocadas a una incierta realidad, en protesta realizamos una barricada en la autopista Gijón-Oviedo, en la cual, tras una carga policial, es detenida una compañera, trasladada al cuartel de la Guardia Civil de Contrueces, donde nos encontrábamos un gran número de trabajadoras esperando su liberación. Esther. Nos llega la noticia de que el lunes tendremos la fábrica cerrada y no nos dejarían entrar. Nos dirigimos a la fábrica e iniciamos un encierro que duraría hasta el 15 de junio de 1994. Como veis, no lo teníamos nada pensado. Desde esta fecha permanecemos encerradas en la fábrica, ocupando los locales y combinando el encierro con las movilizaciones en la calle. Todo este tiempo ha sido una sarta de despropósitos por parte de la Administración. Nos hemos defendido por la presión y el estrecho margen legal que nos queda. Así presentamos nuestras 2 querellas criminales contra la consejera de Industria y los directivos, contra el director provincial de Trabajo por prevaricación, por varias irregularidades en el expediente. A pesar de la documentación aportada, o no las han admitido a trámite o sencillamente no han prosperado. Así estaba la justicia, más o menos como ahora. Este conflicto fue especialmente duro porque a quien teníamos enfrente era la Administración, de hecho nuestro empresario. Estábamos comprobando lo que significaba el rodillo del poder. Todas las instituciones eran suyas. Desde que comenzó el conflicto han llevado una política de acoso y derribo, cerrándonos todas las puertas. En este conflicto por primera vez consiguieron romper la unidad de las trabajadoras. En este caso, comisiones y UGT, que con 43 trabajadoras se desligan del conflicto. Ya desde el principio, inicialmente su planteamiento era aceptar el expediente de suspensión de los contratos y, una vez en el paro, pelear desde allí. La mayoría del comité de empresa, uso y CSI y la asamblea de trabajadores era forzar la elaboración forzar a la Administración para que llevara a cabo la campaña, que ya la teníamos vendida, la cual, junto a la elaboración de maquilas y las ventas de camisas en las tiendas, nos podía asegurar trabajo sin asumir más riesgos salariales. Además de permanecer la empresa funcionando, lo que sería más fácil para su venta y no una empresa desmantelada, porque si teníamos una campaña, nosotros vendíamos las camisas, ¿para qué cerrar una empresa, dejarla que se cerrara y luego quién la iba a levantar? Nadie. Si la vendiese funcionando, tendría mucha más salida. Desde el 2 de febrero y sin que estuviera aprobado el expediente de suspensión por la Dirección Provincial de Trabajo, se marchan comisiones de UGT y 43 compañeras. Se van a casa con la autorización de la empresa y de la consejera de Industria. No volverán, aunque dicho expediente de la autoridad laboral no lo aprobó, por entender que era un cierre encubierto. Posteriormente, la empresa plantea un expediente de cierre que será autorizado por la Dirección Provincial de Trabajo el 15 de junio del 90 y al que comisiones y UGT se sumaron pidiendo que se aprobara con carácter retroactivo al 2 de febrero, fecha en que se marcharon para casa las trabajadoras que ellos mandaron para allá. El director provincial de Trabajo resolvió en su día el expediente para quedar la empresa limpia de trabajadores antes del 21 de junio y para que el comprador pudiera hacerse con los bienes, naturalmente sin ninguna garantía ni para las 110 que decían que iban a contratar. Aún así, el comprador no apareció. Comisiones y UGT han prestado un apoyo incondicional a la Administración sin titubeos y sin dudar en situarse al margen de la Asamblea, dándose el caso de que Comisiones, donde la mitad de sus afiliación estaba en casa, pero la otra mitad apoyando el conflicto, han procurado boicotear todas las iniciativas.
de las trabajadoras, a pesar de que en el 88 Comisiones exigía la regionalización de la empresa. Solamente Uso y la CSI han prestado apoyo al conflicto. El 27 de octubre gestaron una campaña para convencer a la opinión pública de que el problema estaba resuelto mediante un proyecto que garantizaba la recolocación de las trabajadoras. Fue firmado por Comisiones y UGT, el alcalde de Gijón y la consejera de Industria. Lo cierto es que no era ningún garante para las trabajadoras. Crear un proyecto textil que colocara de 100 a 110 trabajadoras nunca se realizó. El empresario se quedó con los terrenos que le habían cedido en Roces para hacer la nueva fábrica y posteriormente se lo quedaron sus trabajadores de Bilbao por deudas salariales que tenían. O sea, que miraron de qué elemento teníamos. Recolocación de 75 a 100 trabajadores en proyectos comerciales en el centro Prica, que era cuando se estaba haciendo el Prica, en los Fresnos. Solo colocaron a 2 trabajadoras. Desde el principio tenemos 2 trabajadoras allí puestas. La realización de cursillos para reciclar a trabajadoras con más de 20 años de experiencia en el textil, pagados por la Comunidad Económica Europea, y que fue lo único que se realizó y que sirvieron para trabajar gratis para el empresario Enrique Arroyave, la joya esta que nos iba a coger. Estuvieron trabajando para el Corte Inglés y estuvieron haciendo horas extras en un curso que se llamaba de formación. O sea que esto es lo que hicieron. Completarnos el paro que, bueno, durante 24 meses de fondos del Ministerio de Trabajo, por aquel entonces teníamos una media de 15 meses de paro, pronto quedaríamos con 51.000 pesetas por debajo del salario mínimo del 88. No se llevan a cabo jubilaciones anticipadas reales ni bajas voluntarias incentivadas como habían cacareado a todos los medios de comunicación. Esta propuesta nos la dieron un viernes a las 5 de la tarde y la teníamos que firmar al día siguiente a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de Gijón, donde habían convocado a todos los medios de comunicación. Esta propuesta no firmada por la USO ni la CSI, pues la Asamblea de Trabajadores, dada su inconcreción, no la aceptó. Todo lo más servía para que a partir de ahí se abriera un proceso de negociación que globalmente solucionara el conflicto. Este conflicto ha sido especialmente duro por la división sindical que lo ha hecho más largo, por el bloqueo de todas las instituciones, incluidos los grupos políticos parlamentarios, que en vez de exigir responsabilidades en esta empresa gestionada por la Administración, han hecho causa común con ella debido a su política de pactos. Porque durante estos años de conflicto no ha habido una mesa de negociación. Por el hecho de ser mujeres no se daba la misma importancia a la pérdida de 277 puestos de trabajo. Nos lo han dicho a la cara cuando hemos ido a la consejería y a las administraciones. Como no sois hombres, no vais a volcar camiones ni nada por el estilo, pues oye, ahí estáis, ¿no? Pero se equivocaron. Hemos llevado a cabo un encierro y una lucha en las calles, como pocos creían que pudiéramos realizar. Hemos puesto barricadas en la autopista, retenido un barco, manifestaciones por las calles de Gijón, Oviedo y Madrid. Nos encadenamos al Talgo, Gijón, Madrid, nos encerramos en la Embajada de Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos etcéteras que hicimos. Nuestra condición de mujeres nos hizo el cuidado... Nuestra condición de mujeres nos hizo más difícil la lucha, mantener un encierro, salir a las calles y a veces relegar el cuidado de nuestros hijos a familiares, con la consiguiente incomprensión por parte de algunos. Hemos conseguido resistir con la solidaridad del pueblo trabajador de Gijón. Se volcó apoyándonos económicamente, comprando camisas o con colectas para la caja de resistencia, para que no nos asfixiaran económicamente. Además, todas las movilizaciones generales que hemos convocado asistió masivamente. Asimismo, hemos recibido solidaridad de los grupos políticos, los extraparlamentarios, ¿no? El MC, la Liga, la UNA, Andecha, el PST, el PSC, el PCP, AFA, que es la Asociación de Feminista, las asociaciones de vecinos, la OAD, Cristianos de Base y varios comités de empresa, que no los nombro porque es que tengo miedo de olvidarme, y es cierto que muchos comités de empresa nos apoyaron económicamente y con la solidaridad personal. Es decir, que no los pongo porque me da miedo de todo eso. En noviembre del 90 celebramos unos encuentros de mujeres en la fábrica, a los que asistieron mujeres de varios puntos de España para mostrarnos su solidaridad, conviviendo durante un fin de semana con nosotras en la fábrica. Hemos celebrado las Navidades, los Reyes y cumpleaños de nuestros hijos en el comedor de la fábrica. Nuestros hijos que algunos ya son padres y que han apoyado a sus madres. Apoyado a sus madres participando en todas las manifestaciones o fiestas que allí se celebran. Están arriba en las fotos. Un besazo para todos.
En abril de 1991, hartas del desencanto y de la actitud de los partidos políticos asturianos, como denuncia de nuestra situación, las trabajadoras de Confecciones Gijón decidimos crear un partido político, con el cual nos presentamos a las elecciones municipales y regionales. Para dar difusión a nuestro problema, utilizamos los espacios gratuitos de televisión y también dimos algún mitin para exponer nuestra situación. Continuamos con las movilizaciones y el 22 de marzo de 1994, a cuenta de las mensualidades que nos debían, nos hacemos en los juzgados de lo social de Gijón, después de andar peleando por todos los juzgados de Madrid y de Gijón para que los carroñeros no fueran a coger la fábrica. Al final lo cogimos en última subasta y nos quedamos con la empresa, que se la iban a regalar a la Arroyave por una caca de dinero y iba a pasar como los terrenos de roce, ¿no? Iba a llevarlos y iban a cobrar los vascos y nosotros quedar mirando para ellos. La empresa y con los bienes de la misma. Posteriormente, el 15 de junio de 1994, se acaba el encierro y se cierra la fábrica. Una vez finalizado nuestro conflicto y puesto que en aquel momento no había ninguna empresa que necesitara los fondos de la caja de resistencia, porque, como sabéis, en aquel tiempo se pasaban dineros de cajas de resistencia de empresas en conflicto a otras cuando acababa el conflicto. Cuando nosotros acabamos no había ninguno que la necesitara y entonces lo que hicimos el comité de empresa en representación de los trabajadores fue dárselos a las ONGs de Gijón. Se lo dimos a Siloec, la Cocina Económica, Albergue de Covadonga, Sanatorio Marítimo y Asociación Pro Inmigrantes de Asturias. Yo hasta aquí llego. Yo creo que era para poner un poco en situación. Pienso que está. Ahora, en ese caso, Ana. Y de nuestra subsistencia, por descontadísimo. Yo creo que con nosotros, con nosotras se acabó la cultura de las fabriconas, de las sirenas, de los pitos, de aquella bajada por las escaleras, que todavía tenemos el Sancho ahí en la exposición, de aquellos lunes tórridos. Quiero decir esto porque yo todavía me acuerdo de una compañera, que era una compañera del Marchamao, que a lo mejor el lunes decía: te vi ayer, te vi besándote con tu novio por la calle, y pensé, si hace esto en público, ¿qué no hará en la intimidad? Eran esos lunes, eran esos compartires, era nuestra vida, porque yo creo que pensábamos todas que nos íbamos a jubilar allí. Vamos, todas, que íbamos a hacer ese tránsito. Bueno, como la fabricona, que yo creo que casi fue uno de los últimos eslabones del textil, se perdieron después ya las otras, Cradi, Tabacalera, etcétera, etcétera. Quedó más o menos todo el panorama en las empresas que tradicionalmente trabajábamos mujeres, quedó totalmente destrozado. En esas fabriconas hacíamos un tránsito, el tránsito de niñas a mujeres. Acordaros que en nuestra época empezábamos a trabajar a los 14 años, era la edad legal, pero con 12 ya lo hacíamos, como la compañera, como Charo, como muchas otras. A los 12 años estábamos ya a veces en la máquina, y nosotras mismas decíamos eso, que nos habíamos hecho mujeres sentadas en la silla de la máquina. Bueno, pasábamos, yo creo que de la tutela de nuestros padres cuando éramos pequeñas, con 12, con 14 años, con 16, pasábamos a la tutela del empresario, que tenía esa figura paternalista. Y después pasábamos a la tutela de nuestros maridos, que a veces no se sabe qué era peor, salíamos de una para meternos en otra. Pero eso era así. En nuestra época existía la dote matrimonial, donde a nosotros se nos incentivaba para dejar el trabajo y que fuéramos reposo del guerrero. Es decir, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros maridos. Dicho esto, quiero comentar esto sobre todo porque esas mujeres, ese puñado de mujeres que estamos aquí, que nos educaron de la manera que acabo de decir, fueron las que defendimos con cosas que no hubiéramos podido imaginar lo que llegaríamos a hacer nuestro puesto de trabajo. Pero lo defendimos con esa educación que nos habían inculcado, con la de la mujer, la pata quebrada ahí en casa. ¿Para qué vas a ir a trabajar si un plato de comida no te va a faltar? Si tu salario es secundario, si tienes a tu marido. En la misma época, en las empresas, cuando se planteaba un ERE, se discutía quién iba primero. Primero las casadas, luego las solteras, luego los hombres casados y luego los solteros y luego los casados. Yo dice, pero las mujeres éramos las primeras, no solamente dejarnos pasar por la puerta.
sino a la hora de marchar de nuestros trabajos. Bueno, yo quiero decir eso porque quiero recordaros eso, que con esas mujeres que nos educaron de aquella manera fuimos capaces de hacer muchas cosas, porque fuimos capaces de juntar muchos pocos lo que buenamente cada una, que no, yo creo que no fue poco, podía dar, y juntar con esos pocos y hacer un mucho, y resistir y pelear. Claro, eso a nosotros nos generaba muchas contradicciones, porque yo creo que es una frase que tenemos absolutamente todas. Yo cuando estaba en las movidas, cuando estaba en la calle defendiendo el puesto de trabajo, me estaba acordando de lo que tenía que poner para cenar, de los hijos, del marido, de mis padres que estaban enfermos, ¿no? Y al revés, cuando estabas en casa, pensabas que tu sitio no era ese, que tú querías estar en otro. Y esas contradicciones tan grandes, que yo creo que a todas nos desazonaron, intentamos por lo menos materializarlas, verbalizarlas a través de aquellos famosos encuentros, por lo menos a ver si alguien nos podía aportar luces de qué era lo que bullía en nuestras cabezas, y sobre todo que a todas nos estaba pasando algo parecido, nos pasaba lo mismo, ese sentimiento de culpa con los hijos o bueno, con los padres, con quien fuera. Bueno, y ahora voy a centrarme sobre todo en el encierro, en la capacidad de resistencia que teníamos. Y yo creo que todo tiene un secreto. Lo mismo que al principio del conflicto fuimos capaces de tener muchas victorias, que eso fue lo que nos animó, nos levantó la moral, en el 88, en el 86, etcétera. Nos sirvió también para organizarnos nosotras, para tener confianza en lo que podíamos hacer nosotras. Y cuando llegó pero quiero reseñar que estábamos juntas, había unidad sindical, estábamos todos a la limón. Y eso hay que levantar la boina a la administración, en este caso al PSOE, consiguieron romper el conflicto, consiguieron dividir. ¿Con quién? Pues con el cascarón de comisiones y UGT, en este caso. Porque la inmensa mayoría de la gente estaba en el encierro y estaba en las asambleas de esos sindicatos. Bueno, pero ahí no rompieron, porque ya tenían el justificante para negociar. Bien, voy a centrarme solamente en el encierro. A cualquiera que se le diga que estuvimos 4 años tiene muchos bemoles. Quiero decir, 4 años de encierro, 4 años, el primer año en especial, movilizándonos, distribuyéndonos en turnos, aprendiendo a convivir quizá. Yo creo que lo fundamental del encierro es que fue como un centro de operaciones a partir del cual nosotras convivíamos, nos organizábamos, económicamente no conseguían asfixiarnos porque sacábamos desde ahí mucha solidaridad a través de las camisas. Eso es fundamental. La otra cosa fundamental, aprender a conocernos y a confiar en nosotras mismas. Y la tercera cosa fundamental, que creo que no estábamos equivocadas, a nosotros la administración no nos daba ni pan ni agua, ni el resto. Y pensábamos, como hay criterio, que si la casa tenía inquilino, que si la casa tenía bichu, ocupante, estamos hablando de desahucios, y el desahucio iba a ser más difícil y tendrían que venirse a negociar con nosotras. Ese es el tema, y para eso valió. Pero a nivel humano yo creo que lo que aprendimos en el encierro fue a convivir todas, a organizarnos, a descubrir compañeras que en otros sitios no, vamos, por la organización que tenía la empresa era imposible que se pudiera hacer. Y desde ahí pues organizábamos y hacíamos todas las maldades. Quiero decir, todas las movilizaciones se organizaban, se comentaban en asamblea, etcétera, etcétera. Y a veces, fijaros el grado de confianza que teníamos unas con otras, que cuando íbamos a hacer alguna movilización, lo más frecuente que nos pasaba al principio es que la policía enseguida sabía dónde era y qué hacíamos. Y entonces al final las cosas que nos parecía que no podían ser de otra manera, a la gente le decíamos, oye, al grupo que veíamos que tal, vamos a hacer, pero con un grupo. El resto, o en muchísimas ocasiones, la gente no sabía dónde iba. Lo sabía el comité de empresa, pero la gente no. Y íbamos juntas. Tela. Todavía me acuerdo de las palabras de Charo cuando tomamos el barco, que cuando salíamos de la fábrica decía, venga, ¿cómo era? Y yo pensaba para mis adentros, si tú supieras.
la arena que patina al barco. Pues exactamente eso. Pero ese grado de confianza, yo creo que eso es fundamental. Y decir que tan importante era la gente que tomaba el barco como la gente que estaba fuera. Tan importante era la gente que prendía la barricada como la que tenía las narices de ponerse detrás y decir, de aquí esto no se quita porque es mío. Y eso hay que tener un par de narices, y una valentía grande. Pero todas valíamos para algo. La que no se atrevía con la mecha o con la llanta se atrevía a ponerse allí a pie de cañón. Ese grado de confianza yo creo que es quizá lo que nos marcó y lo más importante. Y no hubiera sido posible si no existiera una asamblea y un comité de empresa ligados, y si no fuera que las decisiones se tomaban en la asamblea. Y desde aquí, que antes comentábamos digamos, la postura de algunos sindicatos, yo tengo que dar dos nombres que hoy ya no están con nosotros. Uno es Iglesias y otro es Redondo. Vamos. Porque esos hombres nos respetaron absolutamente nuestras decisiones, compartieran o no las compartieran. Les sembró muchísimos problemas a nivel, pues, con las autoridades, etcétera, 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 y siempre fueron respetuosos, siempre, con la decisión que tomaba la Asamblea y con la decisión del comité. Eso es que no es lo usual, porque yo creo que a los trabajadores no se nos puede hurtar nuestras decisiones, y yo creo que eso es por lo que supervivimos tanto tiempo, porque el iluminado de turno podrá negociar enseguida con los de arriba, pero cuando se respetan las decisiones de los de abajo, se ven las cosas de otra manera. Yo digo, olé por ellos. Bueno, después quería comentaros también una frase que yo creo que es el indicador también nuestro. Nosotras también decidimos que no había una salida individual, que podíamos llorar todos en cada una en nuestra casa, pero que lo fundamental era una salida colectiva, y nos juntamos y decidimos cambiar la realidad como pudiéramos. Bueno, perdimos. Nos quedamos con lo que parecía imposible, que era los locales y la empresa. Pero bueno, casi son dulce cera, blanda miel, los versos ahí de Guillermo, que nos recuerda. Yo creo que estábamos defendiendo eso, nuestra libertad y nuestra dignidad como personas, claro que sí. Y nuestra independencia. Bueno, para finalizar, recordar que de todas las promesas, que no fuimos las únicas, porque continuamente en cada conflicto se repite la misma historia, si lo veis por la prensa, es: id para casa, venga que ya encontraréis un comprador, vete, que luego ya miramos a ver lo que hay. Siguen vendiendo siempre las mismas motos, las mismas, y a la hora de la verdad no se concreta nada, como pasó en nuestro caso. Engordar a muchos, como recordaba Charo, con el tema del embargo de las naves de Porcello, que fijaros, hasta las naves de Porcello se quedó con ellas, porque no nos creemos que fueran los currantes, porque entre esos currantes habían familiares del señor Arroyave. Pues bueno, yo creo que eso es el ABC de todos los conflictos, y que los conflictos perviven, que los conflictos tiran cuando las decisiones que se toman están por abajo, entre la gente, entre los trabajadores, y nosotros sabemos hasta dónde, o creo yo, podemos llegar. Y bueno, el eslogan era: 25 años después, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con nosotros? Con nosotras. Estamos muy guapos aquí. Hombre, eso sin dudarlo. Lo primero que estamos aquí, que ya es la repanocha. Bien. Digo que ¿qué ha pasado con nosotras? Pues que hubo una parte importante de nosotras que trabajó en el textil en unas condiciones mucho más precarias, algunas en la economía sumergida, en esas empresas que no cotizan, en esas empresas medio fantasmas, donde pasas de una a otra,
Otra parte se trabajó en la limpieza y servicio doméstico y otra parte en sanidad. Desde luego, yo estoy segura que desde donde trabajamos, en el sitio donde somos capaces de organizarnos, seguimos dando guerra. ¿De Violeta? Seguimos dando guerra. O Charo. Donde podemos. Bueno, pues eso, en sanidad, en limpieza, servicio doméstico y sobre todo ¿dónde quedamos? Quedamos con la ayuda de mayores de 52 años, después de 30 y tantos años de trabajo, la mayoría de nosotras quedó con unas pensiones miserables, pequeñas, justas. Y con esas pensiones todavía somos capaces de apoyar a nuestras familias en la situación que estamos viviendo, que es, vamos, no tiene nombre. La situación en la que vivimos ahora de recortes a todos los niveles, laborales, de empleo, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría apuntar en esto del dinero, de cómo quedamos, porque si había una cosa que nos ofendía muchísimo cuando nos lo decían en todos los sitios y se lo cacareaban en la prensa, a Confecciones Gijón ya dimos muchos millones, a los trabajadores de Confecciones Gijón no, a los trabajadores de Confecciones Gijón ni un duro, porque fuimos arrastrando muchísimas nóminas sin cobrar, y como la plantilla de Confecciones Gijón era una plantilla bastante de edad, bastante elevada, unas de las más jóvenes podría ser yo y alguna más que esté por ahí más joven que nosotros, llevaban 25 y 30 años, muchos años trabajando, era gente que quedó con 40 y muchos, 50 años y quedaron con una miseria de pensión y de dinero. La mayoría de la gente, algunos nos reciclamos porque tuvimos la suerte de poder reciclarnos, pero otra gente quedó con una miseria de dinero, y que conste que los dineros los cobraron todos aquellos que ellos colocaron de la administración y demás, fueron los que se chuparon los millones, que venían a cobrar donde no lo cobrábamos nosotros, cobraban 1 millón de pesetes ellos. Es decir, que nunca nos dieron nada a los trabajadores, y eso que quede clarísimo a todo el mundo, que a los trabajadores de Confecciones Gijón no nos dieron más que palos por la calle y nada más. ¿Os acordáis de aquel famoso eslogan que decíamos? En los planes de reconversión los millones son para los empresarios y para los trabajadores los despidos. Yo creo que es eso. Bueno, hay otras gentes ahora que están recogiendo el testigo, como las compañeras, que me encanta que estén aquí, las compañeras del ERA, porque son también un puñado de mujeres impenitentes que llevan un añito o más de encierro, defendiendo como nosotras el empleo y la defensa de lo público, porque vamos a ir para allá todos, quiero decirte. Entonces, olé por ellas, por las luchas que están encima del tablero en estos momentos. Y al final, solamente acabar, porque lo importante yo creo que es que hablemos entre todos, entre todas, que tenemos que dejar mal a Lagarde. Ya sabéis quién es Lagarde, esa mujer de pelo blanco que lleva del Fondo Monetario Internacional, que está diciendo que vivimos mucho, y que hay que recortar la sanidad y hay que recortar las pensiones. Compañeras, voy a deciros una cosa, ojalá seamos capaces de juntarnos en los 50 años, porque significará que les estamos machacando las pensiones. ¡Olé! Ah, sí, es verdad. Que el otro día vinieron a la exposición los de los telares, que os deben 5 meses también, vinieron aquí, que tenían una concentración en el ayuntamiento. Cuando los veáis por allí, apoyadlos, y si hay que salir a la calle con ellos, hay que salir a la calle con ellos. Porque están los profes también muy machacados. Y bueno, y la compañera esta... La compañera Lorena, otra represaliada del Siresa, de Acelor. La compañera que está ahí despedida. Bueno, pues ahora una rondina de palabras y... Sí, vosotros aguantasteis un encierro de 4 años. Nosotros no estamos tan preparados como para eso. Digo por el lugar en el que estamos, pero vamos a abrir turno para quien quiera hacer alguna intervención, alguna pregunta, quiera contar algo, quiera discrepar incluso. No, que salió el padre. No, posiblemente no estuviera aquí esta mañana. O sea, es un fenómeno. Pero está bien que un guaje de 9 años también aprenda a ser
Mucho. No, sí, es normal. funciona. Normal o qué. No, sí, sí, funciona. Si alguien quiere, voy de azafato, ¿eh? Pero levantáisme la mano, que no lo adivino. O sea, quedé como Julio Iglesias. Ya lo dijimos todos nosotros. Aquí, bueno. Hombre, yo sí que me acuerdo mucho de Iglesias. No, coge lo que tú crees que te oye, pero no te oye. Que yo sí que me acuerdo mucho de Iglesias y de Redondo, muchísimo, porque los tuvimos al lado, por si teníamos cualquier emergencia, cualquier situación, nunca jamás fueron protagonistas de nada. Ellos ejercieron el verdadero sindicalismo que poco hay hoy en día. Hoy más bien a mí me parece que el sindicalismo a todos los niveles y casi en todos los sitios es más bien burocrático y de oficina que de ayuda y de apoyo a los trabajadores. Porque estos de los telares que os decíamos pasaron para ver si les podíamos echar una mano a los pobres, porque como están en pequeñas tiendas y están viendo que hasta ahora estaban vendiendo y vendiendo bastante y no podían hacerse cargo de ello, o no tenían decisión los pobres de bloquear el dinero, y ellos llevan 5 meses sin cobrar, y hay gente con casos muy sangrantes. Y entonces, pues te acuerdas, y bueno, de los que estaba diciendo la compañera, pero no tienen un apoyo ahí, fíjate, no tienen un apoyo como el que teníamos un poco a nivel sindical, por lo menos de los 2 sindicatos que estuvimos, el apoyo. ¿Eh? Lo que venda, que se quede con ellos. Sí, pero tú sabes que hay un cauce legal que tú tampoco no te quedabas con ello. Hay un cauce legal para hacer lo que... Sí, pero son 4 personas, Charo, no son 277. Eso es diferente. Pues sí. ¿No se anima nadie a hablar? ¿Nadie quiere exponer? Presentámoslo muy bien todos. ¿Estáis contentos? Bueno, pues nada. Llega de eso. No, y es verdad, sí. No, cuando tú hablabas de los millones que nos daban la confección de Gijón, que para nosotros no nos tocó nada, fue para el empresario. De aquella le estaban dando al de la mina La Camocha, que sí se robó millones a este país, y ahí sigue todavía chupando ruedas de los millones. Si íbamos a Oviedo al Principado, entraba Villa y ni nos giraba la cara. Entraba allá y nada. Y mira que quedó lo de Villa también. Y bueno, nada más, ya no quiero seguir. Levanta la sesión, Bien, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hoy no vais a hablar ninguna Y nos aplaudimos un poco entre todos. De promesas políticas incumplidas, de proyectos maravillosos que les iban a recolocar en un proyecto textil o en el Plica, ¿no? En el Plica iban a recolocarse creo que 50, ¿no? Y pues como no fuese en el parking, no parece que hubiera plazas para ellas tampoco allí, y de esta globalización y de esta deslocalización que barre los derechos y barre a las personas. Bueno, igual me estoy extendiendo mucho, ¿no? Vas bastante bien. 2 minutos. No, poco más, en realidad, ¿no? Decir que cuando nos juntamos para recordar esto, estamos de alguna manera rindiendo un tributo de memoria, ¿no? La memoria y un material complejo, ¿no? A veces la memoria hay también un deber o una obligación. Probablemente para todos nosotros recordar peleas de este tipo y una necesidad hasta cierto punto y un ejercicio de aprendizaje, ¿no? De no olvidar, y un tributo también que tenemos que rendir a gente que peleó mucho y que peleó en condiciones difíciles. Aprendemos poco y aprendemos mal del pasado, pero hay lecciones que vale la pena recordar y que vale la pena conservar, y la de la pelea de Ike, yo creo que es que vale la pena recordar, que vale la pena que exista ese libro y que vale la pena que 25 años después haya habido esta exposición y estemos aquí todos juntos, y espero que todavía en la Semana Negra nos juntemos otra vez para volver a hablar de esto mismo. No, que yo estoy encantado, aunque yo creo que la función de los tres nuestra es un poco
poco introducir a vuestras compañeras, ¿no? A Charo y Ana Carpintero, que son las que realmente compartieron y vivieron lo vuestro, ¿no? Porque los demás eso, lo vimos, pues Rubén como historiador, yo recogía también discursos, me contaban en la consulta de psiquiatra, los platos rotos, los sufrimientos que aquello había ocasionado, no solo de las trabajadoras, ¿no? Cuando hablaba Rubén ahora, pensaba yo que una de las grandes virtudes de Ike fue que un poco rompió Gijón en dos, ¿no? Me acuerdo de un miembro de las Fuerzas de Orden Público que entre sus cuitas de lo mucho que trabajaba y de que me pedía que le diese la baja, que aquel trabajo era imposible, decía, uy, las de Ike, esas son las más putas de todos, vienen con unas agujas y nos pinchan, y de alguna forma el conflicto rompió Gijón, La misma alcaldesa, Maripaz Felgueroso, recuerdo que tenía terror a aquellos pre-scratches que le hicisteis, ¿no? Alguna vez un espacio, el espacio público y un espacio masculino, y las mujeres están fuera de su lugar y tienen que soportar. Alguna de ellas lo decía en una entrevista que grabamos, en un vídeo que lamentablemente no fuimos capaces de acabar a tiempo para esta exposición, que era todavía más doloroso cuando esas acusaciones, esas descalificaciones venían de boca de otras mujeres, ¿no? Que pensaban que estaban fuera de lugar por estar protestando en la calle, protestando por su medio de vida, por su trabajo. Y lo hicieron con toda la determinación del mundo, en una lucha de resistencia, en una lucha que, insisto, en esa fase final de la ocupación de la fábrica dura 4 años, que se dice pronto, ¿no? Y lo hicieron sobre la base más elemental. Es decir, muchas veces, desgraciadamente, los trabajadores o las trabajadoras tienen que descubrir el Mediterráneo una y otra vez. La base más elemental es que uno a uno los trabajadores no somos nada, y solo cuando estamos juntos somos capaces de acumular energía y de resistir. Y ellos resistieron mucho. Y es cierto que la pelea en lo sustancial se perdió, porque la fábrica nunca reabrió y los puestos de trabajo se perdieron, y ellos pues tuvieron que buscarse la vida de muchas maneras en muchos lugares. Por ahí andan todavía peleando. Pero también es cierto que no se perdió sin que la lucha rindiese algún resultado. Al menos consiguieron la propiedad del inmueble, y el inmueble está ahí para ver. El edificio que hicieron, ¿no?, tenía valor, ¿no? Pues esto hubiera quedado en manos de cualquier subastero, de cualquier carroñero que se hubiera quedado con la propiedad y hubiera hecho el negocio correspondiente, y quedó en manos del SDIque porque, como dicen algunas veces, aquel edificio tenía gusano dentro, y el gusano eran las mujeres que lo ocupaban, y que todo el mundo sabía que si se quedaba con el edificio se quedaba con ellas también, y eran dures de pelar. Eso todo el mundo lo sabía también. Así que se abstuvieron, ¿no? Bueno, y una victoria menor respecto al objetivo, pero no deja de ser una victoria. Demuestra que peleando también se consiguen cosas, ¿no? Y que se consiguieron básicamente sobre una voluntad y una energía muy fuerte de estar juntos y de pelear juntos, de convivir, de afrontar los problemas de la convivencia, que, bueno, sospecho que no serían pocos, porque no es nada fácil compartir un espacio en esas condiciones precarias durante tanto tiempo, tanta gente. A todos nos cuesta convivir con los nuestros en nuestra propia casa, o sea que puede ser una ocupación de años, ¿no? Ejerciendo la movilización, ejerciendo presión política y teniendo claro sobre todo por qué peleaban. Y peleaban por algo que Bernardina lo decía en esa entrevista, por algo que forma parte de nuestra dignidad, el derecho a ganarnos la vida, y a ganarnos la vida con nuestro trabajo, ¿no? Una cosa que por lo visto no debe tener valor, porque normalmente no merece soluciones. Al final fueron víctimas de gestiones desafortunadas. Buenas tardes, muchas gracias por venir. El lleno estaba asegurado. Este salón de actos del Centro de Cultura necesita urgentemente ventilación. Hay que poner por algún sitio respiraderos. Vamos a hacer todo lo posible. Respiréis poco, ¿eh? Echar poco aire, aguantar lo más que podéis en los pulmones. Además, la mayoría sabéis lo que lleva la resistencia y lo que lleva aguantar. Así que, bueno, muchas gracias por venir, insisto. Hoy vamos a contar desde distintos puntos de vista una parte de la historia reciente de Gijón, y una parte no desdeñable, los que de alguna forma la vivimos, y creo que todos los que estamos en esta mesa la vivimos de alguna manera. Hemos adquirido 25 años de perspectiva sobre ella, creo que la ciudad también. La ciudad ya sabe lo que fue aquello, lo que fue la movilización de Confecciones Gijón y el encierro, aquel encierro de 4 años. Traigo al mi fiu, que está aquí sentado, Álvaro, que tiene 9 años, que le he estado explicando
explico con cierto detalle lo que aparece en este libro, por cierto, creo que inencontrable. Queda alguno todavía, ¿no? Yo robélo en la radio cuando llegó en 2003. Y se puede descargar. Sí, ¿no? ¿Y qué se puede descargar? Está en internet, en PDF, y se puede descargar. Vale, buscarlo. Rebelión.com. ¿Cómo es? Rebelión. Vale. Tecleando Ike, retales de la reconversión. Voy a traducir. Ike, retales de la reconversión, os sale el libro, o sea que lo podéis bajar. Siempre es mejor el papel, pero... Ah, me va. ¿Dónde esté el papel? Bueno, en fin. ¿Quiénes están en la mesa? Por supuesto, 2 de las protagonistas, pero también otras 3 personas que van a aportar puntos de vista distintos sobre lo que fue aquello. Nos acompañan, y los voy a citar en orden de intervención, Rubén Vega, historiador de la Universidad de Oviedo, y uno también, por cierto, de los, iba a decir interventores, me queda feísimo, uno de los participantes en este libro, en esta publicación. Guillermo Rendueles, psiquiatra, también otra de las partes implicadas en este libro, en la publicación. Mi hermano, y el hermano mío, ya sé que no lo parece. Guapo, y es salao y es listo, Nacho Poncela, que en el año 90 era jefe de informativos de lo que todavía era Radio Minuto y luego se convertiría en Ser Gijón. Y, por supuesto, Ana Carpintero y Charo López, a quienes ustedes ya conocen suficientemente. Luego abriremos, si aguantamos, turno de preguntas, pero de momento se abre el turno de intervenciones. La primera es para Rubén Vega. Rubén, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Empezabas hablando de que estaba asegurado el lleno. Bueno, ese es un dato, ¿no? Porque pasaron 25 años, que lleve mucho tiempo, pero si se organiza un acto sobre el de Ike, se llena, ¿no? Se llena este salón y seguramente uno más grande, ¿no? Y se llena de gente que lo vivisteis y que lo vivisteis intensamente y que probablemente os haya marcado aquella experiencia, porque una pelea de 4 años en condiciones tan duras tiene que marcar casi inevitablemente. Supongo que hay gente que no está aquí porque no quiere ni recordar, porque bueno, gestionamos los traumas como podemos, a veces recordando y a veces olvidando, ¿no? Y se llena porque hay mucha gente que recuerda aquello. La de Ike fue una lucha singular en unos cuantos sentidos, ¿no? Era un contexto, lo sigue siendo. Seguimos con gente peleando por defender el empleo, con éxito desigual, pero el contexto aquel de los años 80 y de los 90 era un contexto muy duro de desindustrialización, de pérdida de empleo, de peleas por la defensa de los puestos de trabajo. Estaban los del Naval con sus barricadas, habían estado los de Talleres de Moreda, vinieron después, no solo en Gijón, los de Duro Felguera o tantos otros, ¿no? Pero el conflicto de Ike fue un conflicto singular en varios sentidos. El primer rasgo muy evidente es que fue un conflicto de mujeres, ¿no? Que predominantemente fue un conflicto de mujeres, que el protagonismo fue absoluto de las mujeres, ¿no? Y eso daba algunas características singulares. Ni estábamos acostumbrados ni resulta fácil. Nunca resulta fácil un conflicto, y mucho menos un conflicto que en su fase final, lo que solemos llamar el encierro, aunque era más una ocupación que un encierro, dura 4 años, pero que tenía unos antecedentes bastante largos de peleas frente a la reconversión, frente a las reestructuraciones y a las reducciones de plantilla y a proyectos más o menos ilusionantes, pero que nunca acababan de cuajar en nada. Aquel conflicto se enmarca en el desenlace desgraciado de una política de reconversión textil, que está justo en la encrucijada entre 2 épocas en el trabajo del textil. Yo vengo ahora de Oviedo de atender en tutorías a una alumna que está haciendo un trabajo sobre la comparación entre las condiciones de trabajo del textil en el siglo XIX y en el siglo XXI. Es decir, de coger los textos de Federico Engels, un clásico de Federico Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, que describe minuciosamente, como buen conocedor, como empresario del textil que el trabajo femenino y infantil, fundamentalmente, de las mujeres en Manchester, que es la capital de la industria textil del mundo en aquel momento, y de ver qué dicen los informes ahora sobre cómo se está trabajando en Bangladesh, en la India, en las maquiladoras de México o en tantos otros sitios. Y es exactamente lo mismo. Un trabajo
fundamentalmente femenino y infantil, condiciones de trabajo durísimas, jornadas interminables, salarios de pura subsistencia, de hambre absoluta, explotación máxima, las mismas enfermedades profesionales, las mismas secuelas psicológicas, las mismas situaciones 200 años después. Y en medio hubo una época algo mejor. Y digo algo mejor porque cuando ellos te cuenten lo que era el trabajo en cadena en una fábrica del textil, nunca fue un camino de rosas, siempre fue un trabajo muy duro. Trabajar en el textil era trabajar en una cadena, trabajar a ritmos endiablados, era soñar con la producción que tenías que hacer para empezar a cobrar algo, ¿no? Es decir, obsesionarse con eso, trabajar de una forma muy embrutecedora muchas veces, ¿no? Con un trabajo muy mecánico que te obliga a no pensar, porque ya es la única manera de trabajar, muy estresante, en muy malas condiciones. Pero así todo era un trabajo que, comparado con lo que había sido antes y con lo que vino después, tenía algunos derechos. Tenía salarios bajos, pero que daban para ir tirando, ¿no? Tenía vacaciones o cotizaciones, también lo tuvieron que pelear. También hay una lucha sindical ahí en el final del franquismo y en la transición en la que hay que pelear por esas cosas. Un trabajo con acoso laboral, con acoso sexual, con discriminación, es decir, que la condición de mujeres también pesaba sobre ellas. Pero así todo, lo que vino después, cuando se liquida, no solo en España, sino en todos los países desarrollados, la industria del textil, fue esa deslocalización que llevó la industria textil, toda la ropa que llevamos. Os invito a que miréis las etiquetas y veáis dónde está hecho. Y será muy difícil que encontréis nada que esté hecho no ya en España, sino en Europa. Y es decir, la mayor empresa que queda en Asturias del textil, conozco a una persona que cambia las etiquetas, ¿no? Que pone Made in Spain en las etiquetas que vienen de China y de Bangladesh, ¿no? Así que incluso los que digan Made in Spain habría que desconfiar, por lo menos en algún caso. Bueno, pues el capital fue buscando lo mismo que Engels describía en 1844 en Manchester, es decir, un sitio donde no haya derechos, donde no haya sindicatos, donde no haya legislación, donde no haya seguros, donde no haya vacaciones, donde no haya nada. Y en esas condiciones se está trabajando en Bangladesh o en tantos sitios del tercer mundo. Les de Ike están justo en ese momento crítico en el que se está desapareciendo la industria textil y tienen la determinación, el coraje de decir: no nos conformamos, no nos resignamos, peleamos por lo nuestro. Y lo nuestro es el puesto de trabajo. Y ahí vuelvo otra vez a esa dimensión de conflicto de mujeres, porque inevitablemente cuando se plantea un conflicto de ese tipo, pese sobre ellas una serie de prejuicios. Una idea de que el trabajo de las mujeres ya es subsidiario, que la que tenga un marido con trabajo pues puede prescindir de su trabajo, de que a fin de cuentas... Y una idea también de que cuando las mujeres salen a la calle, cuando corten el tráfico, cuando se manifiesten, pues están fuera de su lugar, que la calle